la comunicación en función de que no sé de dónde salió la información de que la clase estaba suspendida. No está suspendida, ya estoy enviando a varios alumnos, así que van a ir ingresando. Vamos a esperar un poco. Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a esperar unos 5 minutitos mientras van llegando, por favor. Bien. Está ingresando ya. Bueno, llevamos casi 12 minutos de la hora, está ingresando, pero también no podemos dilatar mucho, así que voy a ir empezando la clase y voy a comentarles que esta es la segunda parte de la anterior clase donde hemos visto las alteraciones, la inteligencia con sus características y las alteraciones de la misma. Entonces, en función de eso, ahora nos toca la segunda parte, que si bien tiene el título de la inteligencia y juicio, vamos a echar más, hablar un poco de la demencia como otra de las alteraciones psicopatológicas de la inteligencia, que en realidad abarcan prácticamente todas las funciones cognitivas, capacidades abstractivas, motoras y todo esto, y alteraciones del juicio. ¿El audio está bien? ¿La imagen cambia todo en orden? Sí, doctor. Muy bien. Agradezco la presencia de todos ustedes, todas ustedes, y entonces, recordando brevemente que en la anterior clase hemos hablado de la discapacidad intelectual como un problema fundamental de la inteligencia dentro el hecho de que desde el momento del nacimiento y en las etapas previas posteriores a la misma hay alteraciones cognitivas. Entonces, teóricamente, estas alteraciones que se producen antes del proceso de la adolescencia y todo eso son parte de lo que llamamos discapacidad intelectual. Entonces, son alteraciones que prácticamente vienen como algo desde el nacimiento, congénitas o alteraciones y enfermedades propias de edades muy tempranas. Decíamos, recordando simplemente que se hacía una elaboración, un diagnóstico clínico, un diagnóstico adaptativo y un diagnóstico a través de esta búsqueda del coeficiente intelectual, que era la edad mental sobre la cronológica por 100. Y estos test nos daban una media en la cual estamos todos, la mayoría, ¿no?, de las personas con unas curvas izquierda-derecha que tienen que ver con las alteraciones. El ejemplo que daba, si un niño o un adolescente, un niño desarrolla las capacidades cognitivas y elabora estos tests especializados y estandarizados para cada población, y de pronto resuelve cosas, un niño de 10 años resuelve cosas como para 12 años, está un poquito más avanzado para su edad, 12 sobre 10, su edad mental es 12, la cronológica 10,
10^12, 1.2 por 120. Es una persona que tiene inteligencia superior al promedio. Eso hablando de lo que desarrollamos en la anterior clase. Ahora vamos a hablar de lo que justamente ocurre después de que la persona ha desarrollado sus capacidades cognitivas adecuadamente a lo largo del desarrollo de la vida y de su propia existencia. Entonces, la demencia es un declive orgánico porque hay una pérdida de las capacidades intelectuales previamente desarrolladas. Ya están las capacidades dadas a la persona, pero a partir de los 65 años, que es la etapa de la tercera edad, se van perdiendo estas capacidades. Por esa situación se llama demencia senil. Cuando ocurre por debajo de los 65 años, puede haber casos de los 54, 60 años, casos muy graves y también precoces, diremos, frente a la edad, se llaman demencias de inicio presenil. Y la que viene después de los 65, demencia senil. Entonces, podríamos nosotros tratar de sacar el estigma que hay sobre la vejez. Es decir, la vejez no está representando una patología en sí, sino es parte de un proceso de la vida. Es como padece de adolescencia. No es así, ¿no ve? Es un proceso y es parte del ciclo vital con todos sus procesos, sus hitos del desarrollo y su búsqueda de identidad. Entonces, en la tercera edad empieza este declive general de la persona, pero hay ancianos que envejecen con salud. Tienen los cambios orgánicos, tienen los cambios biológicos, tienen este declive de todas las funciones físicas, motoras, y todo esto, pero se mantiene dentro de un contexto general con una capacidad adaptativa adecuada e incluso con un funcionamiento, diremos, muy aceptable para su edad. Piensen en el Papa Francisco, creo que a los 76 años fue encomendado y fue pues elegido como Papa. 76 años, por ahí le anda Donald Trump, 78 o más. Entonces, hay que dejar a un lado el prejuicio, edadismo se llama, sobre la tercera edad. Entonces, los ancianos que envejecen con salud, con sus capacidades cognitivas conservadas en gran medida, con la capacidad de cuidarse, de tener una actividad física independiente y todo eso, se llama senectus. Pero cuando empieza a haber un cambio cognitivo, un cambio en su situación general frente a la vida, se habla de senilidad. Entonces, la senilidad sería la parte que engloba la vejez con patología. Dentro de esta vejez con patología tenemos pues el cuadro que ahora nos toca hablar, es de los síndromes demenciales. La demencia como un síndrome grande que tiene dos patologías que son responsables del 80% de los problemas cognitivos en el anciano tipo demencia, y son la demencia senil tipo Alzheimer o demencia presenil tipo Alzheimer y la demencia multiinfártica, que son las más comunes en la presencia de los ancianos. La demencia senil tipo Alzheimer le llamamos porque el diagnóstico es anatomopatológico, pero en la clínica es una pérdida progresiva y completa de todas las funciones cognitivas que se tenían. Se va como apagando el cerebro o una muerte de las neuronas, que vamos a ver un poco más adelante en sus hipótesis etiológicas, pero es global. En cambio, la demencia multiinfártica es más como parches, como un tablero de ajedrez, porque sufre un infarto una parte del cerebro, esta parte deja de funcionar y deja una huella sobre el funcionamiento cognitivo. Hay áreas que están conservadas y otras que no. Entonces, esa es la gran diferencia de manera multiinfártica, es de un momento a otro. Baja y viene el accidente y cambia. Es como caer en un escalón, bajar un escalón en las capacidades cognitivas. Y es agudo, es de un momento a otro. En cambio, la demencia tipo Alzheimer es progresiva, se van perdiendo las funciones cognitivas superiores
progresivamente, ¿no? Esa es una cosa general que podríamos decir, ¿no? Entonces, en el texto es muy interesante decir cuáles serían los indicadores clínicos de demencia según el autor, Moira Williams. Entonces, en general, ¿cuáles serían estas cosas que vemos? Y después vamos a ver lo que dicen actualmente las clasificaciones internacionales. Entonces, el paciente con un cuadro de demencia es un paciente que le falta el insight. ¿Qué significa esto? El paciente no tiene autocrítica sobre su déficit, no se da cuenta que está perdiendo discapacidades. Bueno, al principio de la enfermedad acontece de que el paciente se percata de que hay alguna cosa y otra cosa, y todos son los primeros pasos de este proceso de demencia. Después, obviamente, ya se va a instalar el cuadro y el paciente ya no se va a dar cuenta de que tiene este tipo de problema. Pero al principio sí es preocupante. Estamos hablando de los prolegómenos del cuadro. Y básicamente eso es algo que ocurre fundamentalmente. La desorientación y reactividad. El paciente se muestra distraído y apático en condiciones habituales. Cuando ya el cuadro está instalado, hay una reacción con agitación intensa ante mínimas modificaciones del entorno, porque está en una rutina y se está agarrando de esta rutina para poder mantener funciones de orientación y todo esto. Entonces le cambian las cosas en su habitación y todo, entonces empieza a tener desorientación. Fallas en la comunicación y una dificultad severa originada en la pérdida de la abstracción y la comprensión intelectual. Y de esta manera el paciente pierde esta capacidad de poder abstraer y generalizar conceptualmente las cosas. También hay una incapacidad ejecutiva, una pérdida de metas y objetivos que impiden la planificación en tareas sencillas sobre la actividad rutinaria. La perplejidad, que también es otro de los indicadores clínicos de demencia según este autor, es una reacción primaria cuando no logra entender las instrucciones y se quedan como observando. Uno le puede dar un paquete de cigarrillos, dice esto para qué sirve esto, o cómo utiliza la gente esto. El paciente mira la cajetilla y la mira, la vuelve a mirar de otro lado y tiene una actitud como que no entiende lo que le decimos ni lo que está observando. Una perseveración distintiva e interesante. El paciente repite sin darse cuenta que está equivocado, ¿no ve? A diferencia del afásico, que le cuesta decir una cosa pero puede señalar adecuadamente. Sin embargo, el paciente demenciado no se da cuenta. A ver, tóquese la nariz, se toca su frente. No, tóquese la nariz, se toca su frente, por ejemplo. Puede haber fluctuaciones de la conciencia. Como estamos hablando de personas que tienen 65 años o más, mientras aumenta más la edad, la posibilidad de demencia va incrementándose en las personas con este problema, de tal manera que a los 80, 85 años una mayor cantidad de ancianos van a tener demencia. Entonces es muy probable que haya fluctuaciones de la conciencia. Por el estrés, porque los cambian de habitación, porque cambian de una casa a otra, que a veces ocurre esto. Entonces pueden tener episodios de confusión, también una infección urinaria, alteración electrolítica, deshidratación, todo esto empieza también a tener confusión, desorientación, incluso alucinaciones visuales, y todo es un cuadro muy delicado. Por ese motivo son más proclives a tener estos problemas los pacientes con demencia. Otros signos clínicos son los estereotipa, donde la persona está perseverando en algo y no puede cambiar las órdenes que lo damos en formas y colores. Hágase este triángulo, póngalo al lado de este cuadrado. No, hágase el triángulo y en el mismo lugar, no lo pone al lado del cuadrado. Empieza a tener una misma actitud. Lo que decíamos, la concretización o pérdida de la abstracción. Es muy interesante esto porque el paciente, al perder estas capacidades de abstracción, no puede conceptualizar. Un ejemplo sería decirle, le voy a decir un refrán, quiero que usted me explique
o me interprete este refrán. ¿Qué significa? A caballo regalado no se le miran los dientes. Y el paciente dice, el caballo tiene dientes. No, no le estoy preguntando, solo estoy preguntando qué interpretación le da a este refrán. Y el paciente no puede interpretarlo. Se está concretizando el pensamiento. Y la reacción catastrófica, que es muy similar a las fluctuaciones de la conciencia, son reacciones afectivas intensas cuando se desorientan, cuando no están en su entorno. Por ese motivo muchos hijos me piden alguna orientación sobre su papá que ya está con un cuadro de demencia, si es bueno agarrar y llevarlo con un hijo, con otro hijo, rotarlo en el cuidado. Esto no es aconsejable porque ya le cuesta mucho adaptarse, se desorienta y entonces tiene estados emocionales intensos de ansiedad, de angustia, porque no se ubica. Imagínense, si su habitación tiene la ventana a la derecha y duerme, despierta con la ventana a la derecha, uno de los hijos lo lleva a otra habitación o a su casa, cambia la ventana hasta la izquierda, el anciano despierta y de repente no ve la ventana y entonces ya está en una situación de confusión y de ansiedad. Todo esto entonces es lo que va constituyendo clínicamente esta visión de la demencia en ese sentido. Ahora bien, cuando un paciente de esa demencia, las funciones cognitivas van decayendo progresivamente en todo este proceso, pero algunos ancianos pueden demenciarse con alteraciones tipo psicóticas, ideas delirantes, puede empezar así. El paciente que hace demencia empieza a tener la idea de que le están robando su dinero. Lo que pasa es que el paciente demenciado que está empezando a demenciarse, porque después la demencia ya le va a afectar hasta el acordarse que tiene que cobrar su bonito de dignidad, todo esto, lo que hace es cobrar su dinerito y guardarlo en algún lugar. Y de repente lo que sucede es que el paciente se olvida dónde ha dejado el dinero y empieza a acusar que le están robando, que le están quitando, y empieza a ser suspicaz, empieza a tener una actitud de desconfianza que es psicótica. Entonces, aquí hay que ver cuál es la diferencia entre la demencia como frente a la psicosis. La demencia con un problema cognitivo y la psicosis con un problema del pensamiento, del juicio de realidad. Entonces, en la habilidad afectiva en la demencia depende de los estímulos ambientales y puede tener reacciones emocionales intensas cuando se desorienta, cuando cambian su entorno y todo eso. Entonces, el paciente psicótico no, es inmutable porque el problema es interno de su propio pensamiento. No le afecta tanto los cambios de afuera. El patrón motor, las estereotipas que tiene, los movimientos repetitivos que tiene sobre algo, no tienen finalidad. En cambio, en el paciente no hay estereotipas, no hay movimientos más lentos, pero con una finalidad que tienen. El lenguaje, sin trastornos gramaticales, pero el habla carece de sentido, porque no pueden ya expresar adecuadamente lo que están pensando en la pobreza ideativa que está surgiendo. Y en la psicosis, los contenidos lógicamente relacionados con sus preocupaciones internas y con sus pensamientos sin juicio que tiene el paciente. La orientación en el paciente con demencia, como ustedes se darán cuenta, es muy mal en tiempo, aceptable en un lugar, mejor en persona, pero cuando el cuadro va avanzando, la persona tiene muy mala orientación en general. En cambio, en la psicosis la orientación es buena porque el paciente está ubicado en el contexto y de acuerdo a los delirios delirantes puede él tener alguna alteración, pero normalmente él se orienta en su entorno, en su tiempo, en su lugar y obviamente en persona. La sensopercepción está físicamente alterada por esta alteración cognitiva generalizada. En cambio, los pacientes psicóticos pueden tener alucinaciones, pero se ubican y responden a lo que uno le está conversando. No pueden estar como que moviendo la cabeza a los pacientes psicóticos porque escuchan que le hablan y uno le conversa y le escucha, conversa con uno, puede responder a los estímulos que está teniendo. En cambio, está muy alterado en el paciente con la demencia, que ya es
de la más o menos avanzada. Los cuadros de demencia tipo Alzheimer aproximadamente tienen 8 años desde que inicia hasta que el paciente se deteriora mucho y termina con la muerte. Más o menos 8 años es el proceso de este cuadro sin tratamiento. Ahora, la demencia de inicio senil o presenil de Alzheimer tiene unas características físicas en las cuales en una evaluación neurológica y psiquiátrica se van teniendo algunas observaciones. Por ejemplo, hay una atrofia de la corteza cerebral por muerte neuronal, por lo tanto los surcos cerebrales se ven mucho más dilatados a la tomografía y en la resonancia magnética, los surcos se ven mucho más profundos y hay una dilatación ventricular. Estos, como bien dice la imagen, son marcadores de pérdida de volumen del cerebro. Hay una reducción de la materia gris de la corteza, sobre todo, que es una atrofia que puede llegar a ser severa, que destruye todo el procesamiento conceptual de estos pacientes. Una de las características histopatológicas importantes son las placas seniles. Son depósitos extracelulares patognomónicos del Alzheimer que se trata de unos cuerpos amiloides, se llaman cuerpos de Nils, que van y se van depositando en las neuronas. Estos cuerpos amiloides van produciendo muerte neuronal. Entonces, histopatológicamente, el diagnóstico es ¿no? Esta degeneración neuronal por este depósito de las sustancias amiloides que se llaman placas seniles en ese contexto. Entonces, de esta manera es lo que se instala el cuadro de demencia senil tipo Alzheimer. ¿Sí? Entonces, estos son los criterios actuales de la 10ª clasificación internacional de enfermedades que hablan de la demencia tipo Alzheimer. Por lo tanto, aquí con mucha propiedad dice criterios diagnósticos de la demencia tipo Alzheimer. Aquí no dice senil o presenil de acuerdo a la edad, sino dice tipo Alzheimer, que es la forma adecuada de darle un nombre a este proceso que corresponde a la mayor cantidad de procesos de alteración cognitiva. Entonces, lo primero es la memoria. La memoria se va deteriorando y obviamente es la incapacidad para aprender nueva información o recordar información previamente aprendida. Esta memoria, la que más se afecta es la memoria reciente, la memoria de fijación. ¿Dónde dejaron las llaves? Encienden la caldera para tomarse un tecito, salen al jardín, se dan cuenta que está muy seco el césped, empiezan a regar y se olvidan que han dejado encendida la caldera. Entonces, estas situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de un anciano pueden ser los primeros indicadores de que está habiendo una alteración en la memoria, sobre todo la de fijación. La reciente y también la de fijación, ¿no? La reciente a los 5 o 10 minutos y la de fijación media hora, 1 hora y semanas atrás. Esas son las que más se alteran. Entonces, y esto pone en riesgo la seguridad del anciano y por ese motivo es lo que primero los especialistas analizamos, observamos y determinamos que ahí puede empezar el problema. Una anciana agarra, abre la llave de la ducha o de la tina, deja cocer agua, mete su pie y el agua está caliente. ¿Por qué? Porque se ha olvidado abrir el agua fría. Entonces ahí tiene una quemadura la anciana. ¿Por qué? Porque ya está teniendo problemas con su memoria reciente. Luego la difijación. La memoria que más se conserva es la memoria a largo plazo. Cosas de su infancia se van recordando y todo eso se mantiene. Eso es lo último que se pierde. Entonces, lo primero es la memoria reciente o de fijación, luego la memoria a corto plazo y finalmente la memoria a largo plazo. Por ese motivo algunas personas dicen, pero si se acuerda mucho, mire, recita algo que aprendió en la escuela, sabía una recitación, mi abuelita, y recitas, claro, te va a recitar porque es una alteración de la memoria a largo plazo o remota, pero le preguntas si ya desayunó y no sabe, se olvidó si había desayunado y son cosas
que ocurren, entonces hay un cuidado especial en todo eso. Luego también está la alteración del lenguaje, que empieza a volverse un lenguaje desorganizado en su expresión. Una apraxia es un deterioro de la capacidad motora con función motora intacta. O sea, tenemos que darnos cuenta que el paciente mueve los brazos, no tiene un déficit motor, no es producto no tiene lesiones focales y puede mover bien los brazos. Todo esto muy bien, excelente. Entonces podemos decir al paciente cómo se utiliza una plancha, cómo se plancha la ropa, y el paciente no puede hacer el gesto para planchar. ¿Cómo se hace el saludo militar? El paciente toca la cara. ¿Por qué? Tiene toda la función motora conservada, pero no puede llevar a la práctica lo que le estamos indicando. Eso se llama apraxia. En las agnosias fallan el reconocimiento de objetos, fallan el reconocimiento de sonidos y todo eso. Le podemos dar un lapicero, le decimos que cierre los ojos, le damos un lapicero y el paciente no puede determinar qué es un lapicero, no lo puede reconocer a través del tocar las cosas. Hacemos un sonido y le decimos qué es sonido, pues puede ser un aplauso, puede ser un sonido de llaves, y el paciente no reconoce el sonido. Escucha, está bien su sistema sensorial, pero no reconoce el sonido, no lo puede interpretar. Y la alteración de la ejecución, que también está presente en estos pacientes, hay fallas en la planificación, en la organización, secuencia y abstracción. Un ejemplo, uno puede agarrar una hoja y decirle al paciente: mire, escúcheme bien, con su mano derecha tome este papel, dóblelo por la mitad y déjelo en la silla. Y el paciente agarra el papel y se queda así, ¿no? Te pone ahí sobre el escritorio. Entonces no puede realizar esos pasos simples para una persona que no tiene capacidades cognitivas, ¿sí? Entonces, los siguientes criterios, el B, es que hay una merma importante del nivel previo de actividad laboral y social, lo cual hace que la persona tenga problemas en su cuidado y en su rutina de hacer sus cosas, de cuidarse a sí mismo. El criterio C, que es importante, ya les he mencionado en la demencia tipo Alzheimer, es un inicio gradual y deterioro cognitivo continuo. Progresivamente va produciendo eso. Los criterios de exclusión, que no sería demencia tipo Alzheimer, son déficits los déficits que se deben a otras enfermedades del sistema nervioso central. Por ejemplo, el Parkinson, Huntington, entonces no es demencia tipo Alzheimer. Puede ser una demencia por enfermedad de Parkinson o de Huntington. Enfermedad del sistema en uso de sustancias, ni ocurre exclusivamente bajo el delirio o trastornos del eje 1 de las enfermedades como es esquizofrenia, depresión. Es decir, si un paciente está con un cuadro confusional o delirium, no podemos hacer el diagnóstico de demencia. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un cuadro confusional. Imagínense ustedes una pecera que tiene el agua transparente y todo eso, nosotros vemos todos los peces. Un cerebro normal sería como un acuario transparente, la pecera transparente, y veríamos múltiples peces. En la demencia de Alzheimer, entonces, hay menos peces, hay pocos. ¿Por qué? Porque las neuronas que estoy representando como peces son menos. Pero si ponemos arena y lo revolvemos, solamente vamos a ver arena. Entonces, un paciente de la tercera edad, anciano, está con un cuadro confusional y me pregunta si tiene demencia, y yo tendría que decir, primero, resolvemos el cuadro confusional, buscamos la causa que está provocando este estado de desorientación, este cuadro de dificultades de concentración, de la habilidad emocional y todo esto, de agitación psicomotriz, todo eso resolvemos, y una vez que eso pasa, evaluamos lo cognitivo. Ahí nos daremos cuenta si existe o no una demencia, porque el delirium o el cuadro confusional tapa eso. Y los trastornos del eje 1 son trastornos exclusivamente psiquiátricos.
como esquizofrenia, depresión, una depresión inhibida podría parecer una demencia. Sobre todo un cuadro donde la depresión es casi catatónica, el paciente está sin responder en el entorno, mirando el piso y todo eso, por una depresión muy grave. Entonces se llama pseudodemencia depresiva, no es una demencia, es una depresión importante, ¿no? Entonces, especificadores para esto sí, puede haber en el comportamiento sin alteraciones del comportamiento o con alteraciones clínicamente significativas del paciente. Un paciente con alteraciones significativas que grita, que sale del cuarto, se va a la puerta y grita en la calle, me está matando de hambre, o se pone agresivo, irritable con la cuidadora, la quiere golpear. Esas son alteraciones significativamente alteradas del comportamiento. Y el inicio temprano, como decíamos, menos de 65 años y tardío, más de 65 años. De esta manera, entonces, hemos graficado la otra alteración cognitiva que tiene que ver con este cuadro que es la demencia. Lastimosamente, la demencia se vive con un gran sufrimiento de la familia, una preocupación de los conocidos y de los que no conocen este cuadro, como lo viven como una broma, ¿no? Y se hacen bromas y todo del paciente que está demenciado. Muy bien, la segunda parte de esta clase, por la cual también quería empezar en ese horario, es por qué tenemos que desarrollar la fenomenología del juicio. El juicio como una de las entidades más importantes para ubicarnos en el contexto de la realidad. Decimos, esa persona tiene juicio, tiene buen juicio, opina adecuadamente, con sus palabras emite ideas adecuadas y todos. O alguien que ha perdido el juicio y dice cosas sin sentido y dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces vamos a hablar un poco del juicio como una puerta para ciertos tipos de trastornos y posteriormente para alteraciones de desorganización del pensamiento. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando el juicio. La noesis está definida como el conocimiento del mundo por medio del pensamiento. Los procesos noéticos serían los procesos internos que nos ayudan a conocer el mundo y que los seres humanos tenemos esa capacidad. Viene del griego noesis, pensamiento. El propósito es que estos procesos noéticos, estos procesos del pensamiento, permiten al hombre comprender la constitución objetiva de la realidad, nos permiten darnos cuenta del mundo que nos circunda y sacar nuestras propias conclusiones y manejarnos de manera coherente con nuestra realidad. Por lo tanto, todo este proceso da por resultado el conocer el ser, la situación real y objetiva de un momento determinado, el acontecer, la comprensión intelectual del mundo. De esta manera, la persona se desarrolla lo que llamamos un juicio adecuado de su realidad, el contexto del ser y del acontecer. Es normalmente un juicio adecuado. Pero ¿cómo van los pasos de hacer este juicio? Bueno, la arquitectura de la comprensión intelectual y de la formación del juicio es a través de los conceptos, ¿sí? Los juicios y deducciones, ¿no? Vamos a ir desarrollando la formación de los conceptos, luego la formación de los juicios y luego el juicio y deducción. Son pasos progresivos que se van dando a través de lo que es la representación mental, de lo que es el entender una situación abstracta y luego hacer la cadena de deducciones, ¿no? Entonces, en la primera fase, en la fase de formación y uso de conceptos, primero nosotros tenemos una percepción objetiva del mundo, tenemos una percepción, vemos algo y vemos una casa, pero también podemos agarrar y podemos cerrar los ojos y tener una imagen. Por lo tanto, estamos nosotros vemos una casa, estamos observando la casa, cerramos los ojos y la podemos representar como una imagen. Esto es la representación mental de un objeto. Bien, eso tenemos esa capacidad. Entonces, podemos agarrar y
en el proceso de hacer una representación mental, aislar y abstraer los rasgos esenciales, y de esta manera podemos representar esa casa roja que hemos visto, que es una persona objetiva, pero a través de esta representación psíquica la podemos representar no solamente esa casa roja que hemos visto, sino una casa. Entonces la representación mental ya es una casa, ya no es esa casa roja, sino ya es una representación intrapsíquica que no corresponde a la imagen que hemos visto, sino a la imagen que estamos creando. Esa es una representación mental. Entonces la representación trae de nuevo a la concienciación imágenes y recuerdos para crear ya algo más elaborado, ¿no? Las representaciones son reproducciones de las percepciones que pueden ser aisladas o generales. Esta representación aislada puede ser la casa roja en concreto, pero puede ser general, como una casa. Y si tengo una casa, están todas las casas que yo he visto, que están en mi memoria y todo eso, esas pueden estar. Pero eso es todavía un primer paso en el cual estamos teniendo la percepción, la representación mental de ese objeto, de esa vivencia, de esa experiencia. Luego vamos a ir creando el concepto. Después de que nosotros hemos tenido esa representación mental y ya tenemos la imagen de la casa, podemos pasar a un concepto. El concepto es el ladrillo sobre el cual se va a construir ya los juicios. Muy bien. Entonces, el concepto ya implica una capacidad de abstracción. Es un conocimiento de significados aislados basados en la palabra. Ahora bien, yo tengo la visión de la casa, de esa casa roja, representación, pero también lo puedo ya representar de manera general y puedo decir una casa. Pero, ¿qué es el concepto? El concepto ya no necesita de la representación mental. Por ejemplo, la palabra virtud. Yo digo virtud, ¿y cómo se puede hacer una representación mental de la virtud, de la prudencia? No hay forma de representar de una manera como una imagen representativa mental la virtud, sino es un concepto, es entender algo que se está haciendo a través de la abstracción. Entonces, el ejemplo de la casa, hemos llegado a la situación médica de una casa, pero si yo digo habitabilidad, yo no lo puedo representar mentalmente como una imagen, sino tengo que representar conceptualmente. Entonces el concepto ya es una abstracción y de esa manera entonces se crea este complejo proceso del conocimiento de la realidad a través del concepto. ¿No ve? Entonces el concepto no necesita de una representación mnémica objetiva para darnos cuenta, sino es una abstracción. Y el juicio, bueno, bien, como el ejemplo aquí de la gráfica, ya son los conceptos que se van hilvanando. Si el concepto dice rosa, por ejemplo, rosa, uno puede, o una flor, puede estar pensando en todas las flores. Pero el juicio no contiene una sola cosa, sino una relación de cosas. La base del concepto es la palabra, pero la base del juicio es la frase. Por lo tanto, la rosa, el concepto de una rosa en general, aquí se agrega otra cosa que ya es una propiedad. La rosa es roja. Esto significa que nosotros hemos dejado simplemente la figura conceptual con una propiedad. Y entonces ya es el juicio. Entonces el juicio son conceptos que se van hilvanando y creando nuevos juicios. Este proceso de hilvanar se llama deducción, ¿no? Entonces, por el juicio nosotros afirmamos algo, establecemos firmemente una relación. A diferencia de la percepción que solo acepta datos, aquí entonces nosotros a través del juicio, que son los conceptos que se van hilvanando, podemos entender y manejar el mundo de la siguiente forma. Podemos preguntarnos qué es esto que estoy observando, qué no es lo que estoy viviendo, es necesario, es posible. Entonces decía que todo el proceso noético para aprender del pensamiento a la experiencia del ser y acontecer está dado por esto.
Las relaciones del ser son las que responden a qué es y qué no es. Una relación del ser sería de cosa y cualidad. Ejemplo, la piedra es dura, ¿no? Entonces estoy creando yo un juicio en función de una propiedad de ser. También puede ser de igualdad e identidad. Por ejemplo, tú eres humano. Estoy yo haciendo un concepto de humano, que es un concepto frente a la situación de su identidad. Entonces, las relaciones del ser, del juicio, es ser, cosa de cualidad, igualdad de identidad. Y del acontecer, entonces generalmente los procesos no éticos y nuestra relación con nuestro entorno se manejan en responder es necesario, es posible, y por lo tanto hay situaciones de condición, de finalidad y causalidad en el proceso de los juicios. De condición, tiene el ejemplo, si me llamaría, yo iría. Entonces está poniéndose una idea, un concepto y una deducción del mismo, que ya es relaciones de conceptos y de juicios. La finalidad, ejemplo, yo iré para que me reciba. ¿Para qué vas a ir? Para que me reciba. De causalidad de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué vas? Porque quiero. Entonces, estas son situaciones que maneja el juicio para que nos ubiquemos en su relación también con el acontecer. Entonces, el proceso de comprender la realidad, de aprender lo que estamos viviendo, es por el raciocinio, por la deducción y la naturaleza de la certeza. El raciocinio como esa forma de agarrar los conceptos y crear en juicios, y luego hacer nuevos juicios. Entonces, los juicios previos son las situaciones que ya hemos aprendido en función de la construcción del conocimiento. Estos juicios previos van agarrando y van uniéndose y creando nuevos juicios, y eso se llama deducción, que es una derivación lógica. Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Entonces es una deducción, y de esas deducciones salen nuevos juicios. Nuevos juicios. Todo esto requiere una calidad de abstracción y de un sentido de realidad. Por eso cada juicio que nosotros hacemos, la piedra es dura, tenemos la certeza de lo que decimos. Entonces, normalmente, los juicios de las personas que tenemos esta capacidad de racionar, estamos nosotros teniendo certeza de lo que deducimos. ¿Sí? Entonces, la anatomía de la certeza es que proviene de un consenso de intersubjetividad de una sociedad. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que están en una sociedad aceptan como real una experiencia. De esa manera tenemos lo que es la certeza normal, que es compartida por todos los que vivimos una realidad, un entorno y todo esto, o puede haber una certeza normal de una persona que puede decir, bueno, las vacas vuelan, y tener certeza de eso. Esa es una certeza anormal, solo que no es compartida, es una experiencia solo y es una deducción falsa de una persona. Entonces, esa es lo que llamamos certeza anormal, porque no es compartida en ese sentido de la certeza. Ahora bien, esa certeza de un juicio que uno tiene puede ser que no sea la verdad, pero la sociedad lo acepta como una verdad por un momento determinado y por un conocimiento determinado. Por lo tanto, podemos fallar en el juicio. Un ejemplo de eso es que en una época se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era una visión antropocéntrica del universo, del mundo. Galileo Galilei cuestionó esto. Dijo, no es que la Tierra es el centro y el Sol gira, es el Sol que está quieto alrededor del cual gira la Tierra. Entonces, esto obviamente fue algo que inicialmente fue visto como un error de juicio. Pero solo el conocimiento posterior dio origen a la certeza de la forma en la cual está constituido nuestro sistema solar. Pero en un momento determinado podía parecer un error de juicio de Galileo. ¿Por qué? Porque el contexto de todos estábamos compartiendo una certeza que la considerábamos normal.
¿Puede ocurrir esto? Sí, evidentemente. El conocimiento nos dará entonces nuevos conceptos, nuevos juicios en relación a la vida de la humanidad. Ahora bien, hay factores de vulnerabilidad del juicio, de esa aprehensión de la realidad. Sí, puede haber factores subjetivos, como son las emociones, los aprendizajes, los recuerdos, que pueden afectar un poquito el juicio, ¿no? Esto se ve y se ejemplifica en un partido de fútbol. Somos hinchas de un equipo y el equipo está jugando mal, pero nosotros no lo vemos así. Estamos haciendo barra por nuestro equipo tiene problemas fundamentalmente, y nosotros pensamos que es el árbitro el que tiene la culpa y todo eso, y nuestra emoción no nos está permitiendo darnos cuenta objetivamente de la situación de realidad que está pasando. Esa puede ser una situación subjetiva de la vulnerabilidad de la conceptualización y del juicio que estamos teniendo. Y al final pierde el equipo porque es malo, pero nosotros tenemos la certeza de que nos han hecho perder por culpa de un árbitro, ¿no? Y las diferencias operativas también, que pueden hacer que el juicio se altere. Fallas sensoriales, alteraciones de la memoria, datos insuficientes de información, puede que tengamos un juicio inadecuado. Por ejemplo, puede ser que la información, la recoger la historia clínica de un paciente, la hagamos de manera incompleta, la hagamos de una manera escasa, y nuestro diagnóstico no es el coherente con la realidad. Nos han fallado los procesos deductivos que estamos haciendo para comprender la realidad en ese momento de ese paciente. Entonces pueden ser lo que llamamos deficiencias operativas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿hay trastornos del juicio? Sí. Fracturas en la certeza de la realidad. El concepto fundamental es que se refieren a la pérdida cualitativa de veracidad, posibilidad y comprensibilidad según el contexto histórico-social de un grupo, con el juicio de la realidad. Entonces, hay uno como tal, juicio de realidad, y hay otro que es juicio de enfermedad, ¿no? El juicio de realidad, como ustedes bien se darán cuenta, está hablando de la capacidad de afirmar y negar frente a problemas del entorno físico. Es su realidad, ¿no ve? Entonces, este juicio de realidad, cuando el paciente tiene un concepto totalmente inadecuado, por ejemplo, un paciente que diga que es capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, que puede hacer llover cuando quiera, y todo esto, entonces rápidamente las personas dicen, bueno, está con el juicio alterado, el juicio de realidad está alterado, esto no es posible. Entonces, en palabras vulgares, muchos dicen, ha perdido la razón, está loco, ha perdido el juicio. ¿Por qué? Porque está en su interpretación y deducciones totalmente equivocadas en un mundo personal, anormal. Y el juicio de enfermedad es la capacidad de afectar y de conocer patologías clínicas en uno mismo. Y esto es una falta de autoconciencia de la enfermedad. ¿Cuántos pacientes que los cuales tienen un problema, por ejemplo una diabetes, les hablamos de la diabetes, les damos indicaciones, les decimos los problemas, les damos psicoeducación, todo eso, y no, dicen no siento nada, no tengo problemas, no tengo enfermedad, niegan. Y este es un gran problema porque después vienen las complicaciones. Y esto es una cosa muy penosa y problemática para darnos cuenta de la situación. Yo tenía un paciente de 45 años de edad con un problema de diabetes infanto-juvenil, insulino dependiente. Entonces, desde los 5 años de edad aproximadamente, su papá le inyectaba insulina, y él en la adolescencia ya empezó a asumir esto. En una ocasión dejó de inyectarse, acabó en el hospital con un serio problema en el control del azúcar y todo esto. Entonces aprendió a que debía cuidarse y él empezó a manejarse él mismo. Cuando yo lo vi, lo conocí al hacer la historia clínica, antecedentes personales, antecedentes patológicos, y me dice, yo soy diabético, lo miro y totalmente bien, estaba viviendo una depresión, un proceso de divorcio y todos 45 años, y yo le dije, no me había dado cuenta para nada
Es que usted tenía una enfermedad física y me dice, sí, yo soy diabético. Pero a veces voy al hospital a un paciente que le tienen que amputar la pierna supracondilamente por encima de la rodilla, por encima de los cóndilos, porque tiene diabetes, tiene un pie gangrenado y no hay ya circulación en la extremidad inferior. ¿Por qué? Por la diabetes. Pero, ¿qué ha pasado? No, doctor, no creí que era una enfermedad, no pensé y seguía haciendo mi vida, que seguía comiendo lo que quería, seguía bebiendo, no he tomado ningún tratamiento y bueno, ay, caramba, no hay juicio de enfermedad. Entonces, los médicos tenemos que tener un espacio para hacer psicoeducación, que el paciente tenga la certeza, la suficiente comprensión de su problema y que tenga un juicio de enfermedad. En eso tenemos que trabajar y que no sea tan a la ligera, porque imagínense las complicaciones de la diabetes que no deberían presentarse en función del tratamiento, el cuidado, la dieta y todo lo que tiene que ver. ¿Sí? Entonces, hay un espectro de distorsiones menores de la idea a la obsesión, de la idea adecuada al trastorno del juicio de realidad. Muy bien, ¿qué son las ideas sobrevaloradas? Las ideas sobrevaloradas son producto de la catatimia, de las alteraciones del afecto sobre los recuerdos. Observen eso, nuestros recuerdos se alteran por la parte emocional. Son ideas con excesiva sobrecarga de afectividad que distorsionan el razonamiento y por lo tanto podemos nosotros llegar a sacar ciertas conclusiones inadecuadas de ciertos eventos, de ciertas cosas. Una chica muy enamorada de su enamorado, entonces distorsiona un poco las dificultades o algún problema con el enamorado y no lo recuerda bien o le da un cariz más positivo de lo que en realidad es. Pero las ideas sobrevaloradas admiten una prueba de realidad. ¿Tú estás seguro? ¿Me puedes afirmar completamente de esto? Y la persona dice, puede ser, ese puede ser, habla de idea sobrevalorada. Porque si la persona dijera, no, estoy seguro de esto, y es un juicio equivocado, puede ser una idea delirante. Pero si permite una reflexión, una observación, es una idea sobrevalorada. Entonces las ideas valoradas, sobrevaloradas, se pueden discutir. Otras son las preocupaciones. Son ideas ligeramente sobrevaloradas, pero donde el paciente está preocupándose de escenarios que no existen, escenarios que no están en la realidad, están en su mente, y entonces se preocupa. El paciente mismo reconoce la idea y procura suprimirla porque le ocupa un espacio mental, y todo eso. Entonces nosotros decimos, no te preocupes, ocúpate de las cosas. Hay personas que van a la cama preocupándose de todo, le decimos agarre, escriba un papel todo aquello que le preocupa y listo, guárdalo y duérmase tranquilo. Mañana revisará esa situación y se ocupará de resolver lo que le preocupa. Y en el nivel 3, las obsesiones que están dentro es las alteraciones del pensamiento y del juicio, que tiene que ver, definido como un fenómeno mental, idea o afecto convertido en una compulsión irresistible. Vence cualquier resistencia interna y el paciente reconoce la idea como desagradable o absurda, considerándola anormal. Es muy interesante esto de las obsesiones. Entonces, una obsesión, esa es una idea que es desagradable. Por eso le hace sufrir. Si fuera una idea agradable, que no tiene mucho dinero, que tiene éxito y esto le viene a la mente, que bien, no. Una obsesión es una idea desagradable que viene a la mente. Y esta idea desagradable da vueltas en la cabeza, da vueltas. Por ejemplo, la persona toca la mesa y le viene la idea obsesiva de que se ha contaminado. Entonces está conversando y otra vez viene la idea, te has contaminado, hay gérmenes en esa mesa, te has contaminado. Esta idea es continua. El paciente quiere que esa idea no llegue a su mente y vuelve. Es como si tuviera vida propia la idea. Así lo viven ellos y saben que es absurda. Saben que es totalmente inadecuada, pero sin embargo no pueden resistirse a esa presencia de esa idea en su mente. Esa es una obsesión. Y puede haber obsesiones de lo más variadas.
¿No ve? Que vamos a ver en el siguiente cuadro todo el tipo de obsesiones, no todo el tipo, varias obsesiones que tienen su terminología griega, vienen con terminología griega y de ahí deriva la palabra, la etimología es griega. Esa idea obsesiva, una idea obsesiva podría ser, por ejemplo, que un papá está saliendo a la calle con su hijo y de repente tiene la idea que se va a soltar de la mano el niño, va a correr y lo van a atropellar. Entonces no quiere salir porque tiene la idea obsesiva de que eso va a ocurrir. Vamos al ejemplo de la persona que se ensucia la mano y que tiene la idea obsesiva de que se ha contaminado. ¿Cuál sería la compulsión? Lavarse las manos. Entonces la compulsión es esa idea o afecto convertido en un acto motor que no puede controlarse. Por lo tanto, la persona tiene que ir a lavarse. Tiene que ir a lavarse la mano. Es la compulsión. Es ese impulso que no puede controlarse secundario a la obsesión. Entonces, el trastorno obsesivo-compulsivo al cual se está refiriendo esto es la obsesión, la idea equivocada, que se da cuenta la persona que es equivocada, por eso sufre y por eso busca ayuda, y la compulsión, que sería el hecho de tener que lavarse las manos. ¿Y qué pasa? Cada vez que toca se lava las manos. Entonces puede ser 10 veces al día, 15 veces al día. Las manos están inflamadas tanto lavarse porque no puede resistirse a la compulsión de lavarse las manos. Entonces las obsesiones que sí se pueden hacer tienen su compulsión. ¿No ve? Por ejemplo, yo vi esto en un niño que es raro, pero un adolescente que tiene problemas obsesivos, camina, no puede pisar una línea porque si pisa una línea en la calle, una línea de división de mosaico, es que alguien de su familia va a morir cuya inicial empieza con una letra y viene una letra al azar y de repente pisa una línea y viene la idea obsesiva y dándole vueltas, absurdo. Por ejemplo, puede entonces tratar de evitar pisar. Y su mamá le decía que en los recreos él no salía, cuando estaba a los 7, 8 años de edad, no salía se quedaba en la puerta de su curso. Y yo le preguntaba, ya adolescente, cuando estaba en consulta, le preguntaba, ¿por qué no salías a compartir? Porque iba a pisar líneas, que si caminaba en el recreo, me empujaban los niños, yo pisaba una línea y ahí me venía la idea. Es el cuadro más precoz de obsesión que vi, decía, a los 7 años de edad. Y él, obviamente, el niño no lo expresaba, pero tenía ciertos cambios en su conducta. Entonces, la obsesión es la idea que la persona se da cuenta que es absurda y la compulsión es el acto. Aquí hay entonces este tipo de fobias a muchas cosas, algunas son aprendidas, algunas están insertos en la experiencia de la humanidad y otras son producto de la interacción o de algún trauma. La brontofobia, por ejemplo, la fobia a los truenos, la astrapofobia a los relámpagos, anemofobia al viento, anifobia a la noche, fotofobia a la luz. En relación con los espacios de integridad, claustrofobia, espacios cerrados, algofobia al dolor, patofobia a las enfermedades. En relación a lo social y mortalidad, glosofobia al hablar, citofobia a la comida, fobia a la comida, necrofobia a los cadáveres, tafofobia a ser enterrado vivo. De ahí que en alguna época de la historia ponían una campana y la campana tenía una pitita que estaba dentro del ataúd. Por si la persona despertaba, tocaba la campana y estaba salvado por la campana. Entonces era un temor en cierto momento de la historia. En Inglaterra creo que viene esto de la campana. La fonofobia, los ruidos fuertes. Entonces prácticamente puede haber algún tipo de fobia, algunas de las situaciones que las personas siguen y muchas siguen este proceso de obsesiones, pensamientos obsesivos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver qué trastornos clínicos hay del juicio de enfermedad y ya finalizando esta clase, estimados alumnos, están en connotaciones del juicio de enfermedad. En realidad están la mitomanía, la simulación, la confabulación, la pseudología fantástica y los trastornos facticios o síndrome de Munchausen. La mitomanía es la tendencia a esconder conscientemente la verdad de forma sistemática para sacar algún beneficio, para
para no ser descubierto en algo. Y la simulación es la producción de síntomas médicos o físicos de manera netamente voluntaria para tratar de engañar al otro, para sacar provecho de la situación singular. Por ejemplo, una persona que tiene un seguro, le han dado una baja médica por dolores en la espalda, puede llegar ahí apoyado en un bastón que no sé de que le duele la espalda mucho y todo eso, y el paciente no tiene ese tipo de alteración, no tiene alteraciones físicas que expliquen eso, pero se queja de mucho dolor, todo, puede estar simulando para sacar provecho de algo. La confabulación es la invención de historias falsas en pacientes con fallas amnésicas crónicas. No es como la simulación o la mitomanía. Su fin no es mentir, sino llenar vacíos en la memoria. Estos son pacientes alcohólicos que están teniendo un proceso de pérdida de la tiamina, el síndrome de mala absorción por el problema del alcohol. No hay las células intrínsecas parietales en el estómago, no se absorbe, en el intestino delgado no se absorbe la vitamina B1, la tiamina, y la persona tiene alteraciones en la memoria. Y uno puede ir a la habitación, tocar la habitación del paciente, no lo conoce, pero ha visto la historia que está sufriendo de confabulación. Toca la puerta y abre la puerta y dice: ¿cómo está, don José? Y el paciente: ¿cómo está, doctor? Don José, ¿qué tal el cafecito que nos hemos ido a tomar ayer al café del hospital? Ah, muy agradable, doctor, muy agradable. Y la atención que le ha parecido. Genial, doc, genial, el personal muy educado. Mentira. No hemos salido, no hemos... Es la primera vez que lo veo al paciente, pero estoy induciendo la confabulación. El paciente no se acuerda y te llena de falsos recuerdos. La pseudología fantástica. El paciente termina creyendo generalmente sus propias mentiras. Tanto es lo que miente, que empieza a creer sus propias mentiras en ese sentido, y de esta manera a esta alteración se llama pseudología fantástica. Y el trastorno de Munchausen, síndrome facticio, síndrome de Munchausen, es interesante. Son sinónimos de un mismo problema. Los americanos trastornos facticios y los europeos síndrome de Munchausen, porque había un militar prusiano del siglo XVI, XV-XVI, que hablaba de las maravillas que hacían la guerra y todo eso, y se quedó como síndrome de Munchausen, inventarse historias. Pero esto tiene una cosa interesante: es una adicción patológica y destructiva a los ambientes hospitalarios y la asunción del rol de enfermo. Estos pacientes son pacientes que fingen enfermedades, simulan enfermedades, y de esta manera se hospitalizan, pero son enfermedades que tienen al principio un sentido de realidad que desconciertan a los médicos. El paciente puede llegar con hemorragias. Puede llegar con una hemorragia digestiva, puede llegar con una hemorragia con epistaxis frecuentes, hematomas y todo, y se le empieza a investigar. El paciente ingresa al hospital y de repente el médico se da cuenta que está tomando anticoagulantes. Entonces, cuando se encara al paciente, el paciente pide su alta y se va. El paciente ha estado tomando esto y así ha llegado con un síntoma, con signos de problema de coagulación provocados por él. Aquí lo interesante es que el paciente no lo hace a propósito. Él no hace esto, simplemente juega el rol del enfermo sin saber por qué juega el rol del enfermo. Pueden también aparecer con dolores que ameritan una cirugía o una intervención, llegan a ser operados y no encuentran nada de ese síntoma doloroso abdominal que ha obligado a los médicos a hacer una laparotomía exploratoria. Y cuando los médicos empiezan a cuestionarse esto, el paciente, una vez que está mejor, no da mayor información, pide su alta y se marcha. Y a veces tienen cicatriz en el abdomen, supuestamente por cirugías que se han hecho sin una situación adecuada. Esta es una situación muy, muy complicada, el síndrome de Munchausen, y básicamente se piensa... la hipótesis es de que han sido personas que han tenido una infancia, pero de terror. Han sufrido abuso, han sufrido maltrato, todo esto, e inconscientemente quieren repetir una experiencia más bien adecuada a través del cuidado que solo un hospital puede dar, a través de esa conducta de cuidado físico, de cuidado emocional y todo eso que quieren revivir.
porque ellos no tienen explicación, no se dan cuenta por qué hacen esto y por qué juegan el rol del enfermo. Se ha visto casos que se inyectan saliva bajo la piel y se hacen abscesos y con se acercan al hospital a que les hagan tratamiento, les cubren y todo eso, y son situaciones de producción de síntomas físicos, síndrome de Munchausen o adicción a los hospitales. Esto es difícil de estudiar porque los pacientes no tienen juicio de enfermedad y por lo tanto se van y no pueden ser abordados casuísticamente. Y finalmente, el síndrome de Ganser, la pseudodemencia disociativa. Esto es un cuadro también muy interesante que ocurre en esto de los trastornos de juicio de enfermedad, donde la persona establece un cuadro cognitivo, generalmente, que consiste en una imitación. Los síntomas son una copia enferma de una enfermedad, simulan una demencia, por ejemplo, o también pueden tener ganancia, otorgan una ganancia o beneficio secundario al paciente. Esta también se llamaba el síndrome de los prisioneros. El síndrome de los prisioneros, ¿por qué? Porque son personas que están en prisión y lo que hacen es fingir una enfermedad para tratar de escapar, ¿no? De donde están, lo llaman enfermería y pueden salir, ¿no? Tienen una cierta correspondencia con enfermedades porque están basadas puramente en la imagen mental cultural que el paciente tiene de alguna enfermedad. Entonces, si tiene convulsiones, estas convulsiones serán como él cree que son las convulsiones y todo esto. Es interesante. Este es un cuadro clínico caracterizado por pararrespuestas y una conciencia obnubilada. ¿Qué son las pararrespuestas? Son respuestas muy similares a la realidad. ¿Cuántas patas tiene un caballo? 5. No va a tener 5. ¿Cuántos meses tiene el año? 13. Es decir, dan respuestas muy paralelas a la realidad. Por eso nos hacen sospechar que el paciente está creando una alteración mental. Puede ser un intento inconsciente de escapar de un conflicto intrapsíquico, sería dentro de lo que serían las enfermedades de la histeria, que puede ser transitorio y recurrente, pero también se ve como una psicosis de prisión que les decía, de personas que fingen, estando presas, un tipo de alteración mental para poder escapar, para poder no asistir a sus juicios y toda una serie de cosas. Normalmente hay antecedentes confirmados en la historia clínica de eventos disociativos o conversivos previos. ¿Qué significa esto? Que también hay personas que tienen conflictos psíquicos y estos conflictos psíquicos se pueden convertir en eventos disociativos, donde pierden la memoria, tienen amnesias lagunares, o pueden ser conversivos también en función de la actividad motora. Estos conflictos psíquicos se convierten en discapacidades, incapacidades como no poder caminar, no poder ver, padecer de afasia y todo eso. Entonces, todo esto es abigarrado, no te ajusta exactamente un cuadro y nos hace pensar que puede ser un síndrome con algún tipo de ganancia que está buscando el paciente, tanto de beneficios como tanto de conflictos psíquicos, porque el síntoma le libera del conflicto, le libera del conflicto circunstancialmente hablando. De esta manera, entonces, hemos revisado todo lo que serían los problemas de la demencia y los problemas del trastorno del juicio con las características de estas patologías. Han sido muy amables, un poco nos hemos excedido, disculpen que hayamos empezado un poco después de la hora, pero de esta manera terminamos este capítulo que tiene que ver con los problemas de la discapacidad cognitiva, de la demencia y los trastornos del juicio como una parte inicial, para luego en otra fase hablar de los problemas ya patológicos del juicio como los grandes síndromes psicopatológicos. Eso lo veremos después. Un gusto saludarles, muy buenas noches y les enviaré entonces a nuestro Classroom esta clase. Hasta luego, que todo esté bien, muy buenas noches. Doctor, disculpe una pregunta. Dime. Quería preguntar sobre, tuve un caso, una paciente en hospital, en la que tenía todo lo contrario a esto que hemos hablado de juicio, ¿no?
ella más bien sabía que estaba, o bueno, tal vez no quería entender que estaba enferma, y siempre decía que no estaba enferma, que era otra cosa, y es porque le tenía un miedo patológico, digamos así, a la diálisis. Entonces ella decía que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y como que se negaba totalmente a que lo que le estaba pasando pudiera llevarle a diálisis. Entonces no iba al hospital justo por eso, porque ella pensaba que ir al hospital le iba a el doctor le iba a decir que iba a tener diálisis. Entonces dejó que la enfermedad avanzara, y cuando yo ya le entrevisté, ella llegó justo con diálisis, entonces llegó a tener justo lo que tenía miedo. Pero ella no sabía en un principio qué era lo que le pasaba. Ujú. ¿Cómo podría abordar a ella? Porque mi doctor me dijo que, bueno, es muy directo, y dijo prácticamente que, bueno, que estaba mal su juicio y que nosotros necesitamos decirle que está mal, ¿no? Solo que yo no podría ser tan directa. Entonces, ¿cómo podría decirle que está mal eso a la paciente? Ya, muy bien, es interesante tu pregunta. Hay dos cosas que están mezclando aquí. Una es el trastorno del juicio de enfermedad, en el hecho de que la persona no acepta que tiene este problema, no acepta esta situación, puede ser por los temores o porque también tiene un poco de alteración del juicio. Y la otra es la negación. Y lo más común es la negación. La negación como un mecanismo de defensa en el cual las personas no aceptan que tienen un problema de salud, pero lo niegan activamente. La negación es un proceso normal al principio, pero también puede llegar a ser casi fuera de la realidad. Puede negar su propio enfrentamiento frente a la realidad. Por ejemplo, una persona puede tener un pequeño tumor en el seno, el médico le hace una mamografía, encuentra una alteración y le dice, usted debe tener una evaluación por oncología. Y la persona que hace dice, no va a pasar nada, esto no es ningún problema, no voy a hacer caso. Niega activamente el problema de su enfermedad. Y después, cuando el problema avanza, ya la situación casi es inmanejable y va a consulta. Es la negación. Ahora bien, puede ocurrir que una persona pierda un hijo y la negación hace que la persona olvide todo el proceso de la pérdida, incluso de los factores del entierro y todo eso, y viva. Bueno, para darte un ejemplo clínico, es una señora que, para que veas la negación, cómo puede tener hasta una alteración casi psicótica, bloqueando la realidad, la negación, viendo lo que uno quiere ver. Es una persona que ha perdido a su hijito, está muy deprimida, pasan 2 semanas, está vestida de negro, ha hecho todo el luto, el duelo, todo este proceso, y de repente una mañana se levanta, se viste de ropas de color y va a la escuela a buscar a su hijo. Va a la escuela esperando que su hijito salga de la escuela. Y cuando no sale, se pone muy inquieta, muy preocupada, y va a buscar curso por curso con la portera, y la portera llama a la familia y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en esto cuando la portera sabe lo que ha pasado? Imagínate que la negación puede llegar a un proceso en el cual se niega partes de la realidad. Entonces, aquí hay un proceso de negación frente a la enfermedad, todo esto, y esto tiene que verse y observarse qué está motivando esta negación, qué está motivando esto en ella. Parece que hay mucho miedo sobre la enfermedad, se da cuenta que está enferma, se da cuenta que tiene este proceso, pero no quiere aceptar un tratamiento, ahí tiene mucho temor, mucho miedo, y aquí es así como yo lo entiendo, más un miedo al tratamiento, pero ella sabe que está enferma, es así, ¿no? Ella sabe que tiene problemas de salud, es así, ¿no? Sí, ella sabía que estaba enferma, pero como que ella no quería ir al hospital para que no se lo digan, porque ella estaba muy segura que si iba al hospital iban a decir
que iba a tener que entrar a diálisis, y eso es lo que ella no quería. Y Muy hasta bien. ahí en emergencia, toda con edema en todo el cuerpo, entonces prácticamente iba a morir la señora. Claro, aquí hay una negación, una negación a su problema de salud en ese contexto, y una dilación o postergación como mecanismos de defensa, pero en este caso anómalos, porque la negación hace que la persona no vea la gravedad de su condición, y la dilación es postergar hasta que las cosas ya no puedan ser manejadas de eso. El ejemplo que tú me das es como una persona tiene un dolor de muelas y no quiere ir al dentista porque tiene miedo al dentista, tiene miedo a que le traten la muela, y ¿qué hace? Dilata, posterga, y cuando el dolor es insoportable, cuando ya la pieza se va a perder y todo esto, va al dentista. Entonces acá hay que ver cuáles son las causas para que esté produciendo esto, cuáles son las motivaciones que hay detrás. Hay que ver qué pasa con esta persona. Está utilizando mal los mecanismos de defensa, pero ¿qué otro problema puede tener? ¿Qué otro problema debe tener? ¿Algún problema cognitivo, con su capacidad cognitiva para no entender las cosas? ¿Algún problema de temores sin base en una personalidad muy ansiosa? Puede ser una persona que tiene una depresión y que lo que hace es: todo está mal, nada me va a ayudar, esto no me va a ayudar, en fin. Está simplemente mencionando un síntoma dentro de toda una estructura que habría que ver por qué actúa de esta manera. Estos pacientes requieren apoyo psicológico y psiquiátrico. ¿Para qué? Para que puedan observarse qué tipo de mecanismos están utilizando de defensa, de qué manera lo están utilizando y qué cuadro subyacente hay. Porque no es de a gratis que esté teniendo estos temores, estos miedos, estas condiciones. Entonces, todo esto amerita una evaluación para entender por qué está actuando así. Ahorita tenemos una conducta, estamos haciendo lucubraciones, pero hay que encontrar a la persona que está teniendo este cuadro y por qué lo está teniendo. Entonces, lo ideal sería una evaluación completa, integral. Y no es solamente a través de una entrevista. Puedes hacer una entrevista clínico-psiquiátrica para ver si no hay otra psicopatología. También puede haber una alteración del juicio de realidad y tener sus propias ideas fuera de contexto. También se pueden hacer una evaluación psicológica a través de una entrevista y pruebas psicológicas donde te sale alteraciones que a primera vista no están tan a flor de piel. Entonces esa paciente requeriría una evaluación de este corte psicológico-psiquiátrico, y de esa manera se podría entender muy bien y no ser simplemente lucubraciones. Pero esa sería el área, la interconsulta. Es decir, los médicos no somos omnipotentes y no vamos a resolver cosas que están por fuera de nuestro manejo, porque esta señora no está en el manejo directo de la condición física de enfermedad, está teniendo un problema psíquico. Está teniendo un problema del funcionamiento mental que está afectando su capacidad de enfrentar la enfermedad. Entonces aquí hay toda una serie, digamos, de patologías que hay que diagnosticar. Lo ideal sería una evaluación integral, psicológico-psiquiátrica, y con eso serían todos los elementos para entender esa conducta y para utilizar las respuestas adecuadas para esta paciente. Eso sería lo más adecuado, porque hay un sinnúmero de cosas que pueden provocar este tipo de situaciones. Pero hay que manejarse esto con ayuda de otra especialidad, de manera, diremos así, integral, y cerrar esta parte que no entendemos a primera vista, porque solamente estamos viendo la superficie, no estamos viendo la profundidad de las cosas. No sé si he logrado un poco explicar el complicado cuadro clínico que me has descrito. Sí, doctor. Entonces nosotros como ahorita estudiantes no podríamos decirle que está equivocada, porque eso es lo que mi doctor en sí me recalcó, que bueno, ella sí tenía un problema de depresión, a lo que pude hablar, y también lloraba. Entonces, pero yo no le podía, decir que estaba equivocada en ese momento porque no me sentía preparada. Claro. Bueno, en realidad ustedes pueden orientar, porque decirle que esté equivocada, tú le has dicho.
Su hermana le ha dicho, su tía le ha dicho, el médico le ha dicho, el médico de consulta externa le ha dicho, el portero del hospital le ha dicho. Yo le he dicho, está equivocado. ¿Y qué conseguimos? Que llegue a una conducta. Hay que ir más allá. Ahí viene la evaluación de qué se trata esto y de esa manera poder entender la psicopatología de esta paciente y poder entonces tener una intervención más especificada. Ustedes pueden orientar, ustedes pueden apoyar y ver que se pueda favorecer la intervención de los especialistas para que sea un manejo integral. Gracias por la pregunta y este sería el camino que se podría realizar. Nos hemos un poquito extralimitado por la hora y cuando tengan alguna pregunta y podríamos conversar más, pueden enviar a mi correo institucional y pueden comunicarse conmigo para que yo les pueda responder un poco más específicamente algo para no extralimitarnos mucho con el tiempo y con alguna situación. Si tienes más preguntas, escríbeme al correo institucional y lo voy a revisar tus preguntas. Muy bien. Sí, doctor, está bien, muchas gracias. No tienes por qué, cuídate. Un saludo a todas ustedes, a todos ustedes y estamos comunicándonos en la siguiente clase. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.